Y ahora sí, vamos a comenzar con uno de los temas principales de hoy. Después hablaremos de Nostradamus y de sus profecías, pero llega el turno de ver la actualidad del coronavirus. Vamos a ver también esa vacunación de AstraZeneca, que de alguna manera esos segundos efectos o los efectos secundarios están trayendo más ríos de tinta de lo que probablemente quisiéramos más de alguno de nosotros. Aquí está con nosotros Javier Marín Mauri, ¿qué tal? Neuropsicólogo, muy buenas noches. Buenas noches, Dani, encantado de estar aquí de nuevo. Y se estrena con nosotros Lucía Pérez. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Daniel. Muy buenas noches, Javier. Muchas gracias por invitarme. Encantada de estar aquí con vosotros. Bienvenida. Ella es experta en comunicación y va a ayudarnos a tratar el tema del coronavirus hoy. Vamos a ver, Javier, en España se ha hablado que hay muchísimas variantes del COVID, del SARS-CoV-2. Pero ¿cuántas variantes? Bueno, en lo que es Europa se están siguiendo de la forma en que es posible hasta 10 variantes. 7 que no se comentan en los medios de comunicación, más las 3, la de Manaus, la brasileña, sudafricana y la B117, la variante británica, pero en realidad que preocupen en Europa y que ya están en Europa son alrededor de 10 variantes. Cuando hablamos de Europa, ¿se puede confirmar que en España también? Efectivamente, también se encuentran en nuestro país. Tendemos a pensar que variantes brasileñas hay dos, la P1 y la P2. Variantes de Estados Unidos, está la variante de Los Ángeles, de California, que es una de las que más se están preocupando, y otra variante de Nueva York. Aquí están de momento las 10 identificadas, pero no sabemos exactamente hasta qué punto están, ya que España es un país que no secuencia como pueda secuenciar el genoma vírico o Gran Bretaña o Dinamarca. Hemos visto al inicio de nuestro programa una gráfica, tenemos varias, la vamos a ir viendo ahora, pero antes que nada me gustaría saber cuál de todas estas variantes es la más peligrosa. La más peligrosa es la que está por venir. Esto es un juego de dados. Llega un momento en que el virus cambia tanto para poder adaptarse, porque le dejamos sitio, porque le dejamos tiempo, porque le dejamos oportunidades, y la más peligrosa es la que está por venir, que llegará. Si seguimos así y seguimos teniendo la concepción de que aquí se tiene que salvar cualquiera menos el otro, pues estamos dando cancha a que el virus cambie, y va a llegar el momento en que la mutación sea tal que eluda cualquier tipo de vacuna. Actualmente preocupa la P1 de Manaus y la variante sudafricana. ¿Por qué? Porque evaden hasta un tanto por ciento bastante grande lo que es la vacuna. De hecho, en la zona de Sudáfrica, cuya campana demográfica es totalmente distinta a la población europea, allí es la edad media mucho más joven que aquí, pero la vacunación de AstraZeneca pues se ha tenido que suspender porque tiene una eficacia de un 22%, y la de Sinovac, pues la de Novavax, pues exactamente igual, muy poquita eficacia. Consecuencia de esto, pues que más tarde o más temprano, posiblemente todas las vacunas, Pfizer, Moderna, etcétera, en algún momento tendrán que diseñar una tercera dosis para hacer frente a esas nuevas variantes que se están escapando de lo que es el control de la vacuna. O sea, estamos hablando prácticamente de una actualización de la vacuna. Sí, de hecho Pfizer está trabajando ya, Oxford, AstraZeneca también, para poder remediar el tema de Sudáfrica, y las otras vacunas pues exactamente igual, porque como no deja de mutar el virus, especialmente en aquellas regiones del mundo donde se le permite crecer, pues ahí es donde más se está mutando. Hablamos de la variante más peligrosa, pero no sé si es la más contagiosa. La más contagiosa hasta ahora, la que se lleva este premio de transmisibilidad, es la variante británica.
Esa es la más transmisible, la que se transmite con más facilidad por una razón muy sencilla, porque mientras que la variante dominante, la estándar, que es la que estaba en el mundo hasta hace relativamente poco, que era la 6G, la 6D, 14G, pues esa variante, para poder penetrar a través de la espícula S en el receptor de nuestra célula AC2, para poder entendernos, tenía que dar 2 vueltas a la cerradura, 2 vueltas con la llave. Con la variante británica, con dar una única vuelta a esa cerradura, ya el virus entra, ya se introduce dentro. De ahí que sea tremendamente muchísimo más transmisible. Piensa que estamos pasando de una R0 de un 0,9 a una R0 de 1,7 y casi de 1,8. Cuando lleguemos a la R0, o sea, al nivel de transmisibilidad del 2%, quiere decir que el ritmo de contagio pasa a ser exponencial. Ya has dicho que en algunos casos la vacuna no es la solución. ¿Sigue siendo la gran solución para la pandemia que azota a toda la humanidad? Las vacunas que actualmente están en el mercado, las que conocemos, que son Sputnik, Oxford, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, etcétera, las que se han aprobado por las diferentes agencias reguladoras, son vacunas simples, con un nivel de fabricación simple, pero que, atendiendo por simple, no quiero decir que cualquier persona en su cocina pueda fabricar vacunas. Claro. Simple me refiero a que son en sí vacunas fáciles de fabricar, pero que de producir es mucho más difícil. Y te hablo de las simples. Es mucho más difícil de producir una de estas vacunas, es mucho más complicado que no construir un avión, para que tengamos una idea del nivel de complejidad que estamos hablando. Pero son vacunas simples, quiere decir que son herramientas, no son la solución, son una solución más. ¿Por qué? Porque hasta que se demuestre lo contrario, no son vacunas esterilizantes, no impiden la transmisión, o al menos no la impiden hasta tal extremo que hagan de ti una persona que no sea susceptible de contagiar. Y hasta que esa vacuna llegue, tendremos que ir acompañando junto a la vacunación con otras muchas medidas de seguridad. Tenemos las gráficas que me gustaría empezar a ver en cuanto antes, para ver la importancia de esa vacunación con respecto a no estarlo. Porque en estas gráficas, aquí estamos viendo una, Javier, ¿esta exactamente qué es lo que indicaba? Bien, sí, esto es una gráfica que intenta representar un posible escenario. Esto salió publicado en la revista Science hace 2 o 3 semanas, está calentito, y viene a decirnos un escenario que se asemeja mucho al nuestro. Vamos a ver. Existen medidas restrictivas, evidentemente, dificultades o impedimentos para la movilidad, etcétera, aforos limitados, etcétera. Bien, eso conseguimos controlar bastante la gráfica azul, que representa la variante que hasta ahora es dominante, que ya está dejando de serlo, que es la que hemos tenido hasta ahora. Estándar, efectivamente, y es la que ha imperado en el mundo hasta que está perdiendo terreno en contra de las otras variantes. Y observamos que la variante británica, la B117, sube, pero a un nivel no excesivamente alto, controlable, mientras que la otra, que es la variante convencional, pues baja. Este es el escenario que tenemos cuando no tenemos vacunas, ¿vale? Pero sí tenemos sistemas de control para que la gente no se mueva o se mueva poco. Restricción de movilidad, lo que conocemos. Horarios restringidos para los comercios. Sin ser alarmista, si la gráfica azul ha formado la que ha formado en el mundo, no quiero imaginar la gráfica amarilla.
Bueno, es otro... La variante, me refiero. Es otro escenario que vamos a ver después. Hay variantes que pueden ser muchísimo peores que la variante inglesa, porque la variante inglesa lo bueno que tiene es que si conseguimos unos niveles de vacunación suficiente, un 70-74%, lo cual estamos hablando de 37 millones de ciudadanos españoles, pues aunque transmitas, pero el nivel de mortalidad baja mucho. Esa es la ventaja que puede mostrar la variante británica con medidas de seguridad que no se relajen demasiado o que no se relajen, que sería lo más conveniente, y sin vacunación. Lo malo es que hay variantes que como no se modifiquen las vacunas, pues sí nos pueden llevar a un escenario bastante peor. Seguimos avanzando en esos escenarios, esas gráficas, a ver si podemos ver la segunda para ir viendo, pues bueno, como tú bien decías, esos posibles escenarios donde este que ya veíamos da un poco de yuyu. Aquí estamos viendo el segundo. Este, si no me equivoco, es donde ya se vacuna. Efectivamente, aquí es cuando hay un buen nivel de vacunación. Hablamos del 70, que con criterios epidemiológicos estrictos, con la B117, estaremos hablando de un poquito más, porque el nivel de transmisión es mucho mayor. Estaremos hablando ya de un control de ambas. La que era antes dominante, evidentemente casi estaría en el cero, y la británica, con un buen nivel de vacunación poblacional, la contraída inmunidad de rebaño, pues estaría casi bastante más controlada. Aún así, subiría, pero sería de una manera más controlada. No es la gráfica que hace como una ola hacia arriba anterior. Efectivamente, es una variante tremendamente contagiosa, pero con la vacunación se consigue controlar bastante bien. No a niveles como la anterior, porque ten en cuenta que conforme vaya creciendo la estándar baja. Una ocupa el lugar de la otra, por eso sube un poco más. Javier, tenemos otra gráfica que fuera de cámara me la explicaba, da miedo, porque bueno, es un escenario donde no hay restricciones, que es esta que estamos viendo en pantalla, no hay restricciones y no hay vacunación, se dispara. Y ten en cuenta que estamos hablando en un escenario, en un entorno europeo, con una relativamente buena sanidad pública, con unos buenos profesionales, con medios, pues fíjate aquí, cuando no se hace nada, se eliminan todas las barreras, todas las restricciones, todas las medidas de seguridad, y para colmo no vacunamos, que es lo que está pasando en la India o lo que está pasando con otras variantes en toda Sudamérica, salvo en Uruguay, y en Centroamérica también. Pues este es el espectáculo dantesco, que no es el peor, con que nos podríamos enfrentar. Aquí podemos hablar de una mortalidad tremenda. Si en 2 meses hemos tenido 18.000 muertos en España, 8.000 en el mes de enero y 10.000 en el mes de febrero, pues tú multiplicas esto por 2, todos los muertos que podríamos tener. Y evidentemente, si lo que ha pasado es una saturación hospitalaria, que es otro concepto que a mí me gustaría aclarar, cuando estamos hablando de que el 20% de las camas UCI está ocupado, no queremos decir, o no se quiere decir, que de tantas camas, de 100 camas que hay, 20 están con pacientes COVID. No es eso el significado. Significa que una tasa de ocupación del 20% de camas UCI, el 20% de los recursos del hospital están para estos pacientes, que es muy distinto. Y si lo que ha venido hasta ahora nos ha parecido colapso, 40, 50, 60%, como se haga realidad este escenario, que confío en que no pase ni en España ni en ningún otro país, estaríamos hablando de un nivel de muertes tanto por COVID directos como por COVID indirectos,
porque si tú ocupas una cama UCI, claro, con todos los recursos, tienes que aplazar una intervención quirúrgica. Y así sucesivamente. La cantidad de muertes y el exceso de muertes que habría posteriormente sería dantesco. Esto es algo de lo que nunca se ha hablado, o al menos yo no he oído hablar nunca, las muertes provocadas por el coronavirus, pero no de coronavirus. Efectivamente, cuando a ti te hacen un diagnóstico COVID, bien por la RT-PCR, que es una prueba diagnóstica, o por un test de antígeno que te dé positivo, porque si da negativo te lo tienen que confirmar por una RT-PCR. Y además te hacen un diagnóstico con tus placas bilaterales, etcétera, etcétera, pues evidentemente tienes COVID. Si falleces a causa de las consecuencias negativas que esta infección tiene, pues has muerto por COVID. Lo que no se está contabilizando, o se está contabilizando, pero de otra manera, a través del registro MOMO, es el exceso de mortalidad. O sea, mire usted, ¿qué es lo que ha pasado aquí para que en vez de 5.000 personas muertas hayan muerto este año 15.000? Te pongo un ejemplo. Ahí hay que meter no solo a personas que han fallecido con diagnóstico COVID, sino a esos pacientes oncológicos que no se ha llegado a tiempo, a esas intervenciones quirúrgicas que no se han podido atender, que se han tenido que posponer meses porque no había recursos. Esas muertes también son debidas a la enfermedad COVID, solo que son muertes indirectas, pero que también son familias rotas. Un daño colateral del COVID, que bueno, que de alguna manera se intenta, como estamos hablando, de la vacunación. Y voy ahora con Lucía, porque dentro de que hay varias vacunaciones en España, se están poniendo en España, hay una que está dando que hablar, para bien o para mal, de los efectos secundarios. Hablamos de la AstraZeneca. Se están reportando muchos casos, Lucía. No sé hasta qué punto, en cuanto al porcentaje, es alarmante o no. Bueno, me parece lo que estamos escuchando unos datos escalofriantes y yo lo que sí me gustaría que Javier nos comentase en cuanto a la AstraZeneca en concreto, si se están reportando muchos casos de efectos secundarios. Sí, se están reportando datos, pero lo que llama la atención es que estos efectos de trastornos de coagulación, pulmonares incluso, esos efectos no se describen en la ficha técnica de la vacuna, pero los casos que se están produciendo no son mayores que los casos que se dan habitualmente sin poner ningún tipo de vacuna. Evidentemente, lo que han hecho muchos países es paralizar o suspender temporalmente el lote de vacunas donde se ha implementado a esas personas y se han registrado estos efectos secundarios. Curiosamente, uno de esos lotes se ha puesto aquí en España y se ha puesto casi en su totalidad y no hay ningún caso reportado. ¿Por qué se hace esto? Bueno, la OMS y la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, ya han dicho que de momento ellos, por lo que han estudiado, no ven una causa-efecto, que es lo que hay que ver, entre ponerte la vacuna y tener crisis coagulatorias. Se sigue investigando, pero no parece que haya esta relación clara causa-efecto. Puede que incluso no la haya, pero bueno, es algo que ha pasado, que no es frecuente. Vuelvo a insistir que los casos reportados son la menor frecuencia que los casos que se producen habitualmente con normalidad, sin necesidad de intervención de ninguna vacuna, pero que como son efectos que no están registrados dentro de la ficha técnica, bueno, pues se ha hecho bien, que es algo como un criterio para pararlo. Mientras se llegue a la conclusión de que realmente no hay ninguna consecuencia debida a la vacuna directamente. Lo que sí tenemos que pensar es que una vacuna no es un medicamento seguro. O sea, aquí no existen medicamentos seguros al 100%. En España, por ejemplo, hay 3.000 muertes muchísimos años por ingesta de aspirinas.
Entonces, ¿cuál es aproximadamente, Javier, el porcentaje de personas que reportan problemas? Aproximadamente. El porcentaje de personas está el 1 al 2%. Lo que pasa que cada vez que se vacune a más millones de personas, obviamente van a ir apareciendo más efectos secundarios, pero dentro del espectro que ha sido descrito por los fabricantes de las vacunas. Obviamente, pero que hay que elegir. O sea, es un sopesar riesgo-beneficio. ¿Qué es lo que prefiero? 2 días o un día o 24 horas o 48 horas con fiebre o con náuseas, estando mal, un cansancio extremo y luego me voy recuperando, o pasar un mes en una UCI. Es lo que tenemos que valorar. Hasta la fecha no parece que la vacuna de AstraZeneca haya tenido una causa para provocar todos estos problemas que se están reportando, que no son demasiados, son mucho menor que este mismo tipo de problemas que se producen habitualmente. ¿Y hay alguna vacuna en concreto que no esté reportando ningún caso secundario, ningún efecto secundario? No. Ninguna. Todas, Pfizer, Moderna, Sputnik, todas reflejan efectos secundarios porque tienen que reflejarlo. O sea, ten en cuenta que una vacuna es un tortazo que le das a tu sistema inmunológico. O sea que muchas gracias no le hace. Tú imagínate que yo estoy aquí con Dani, yo soy la vacuna, Dani es un cuerpo humano y yo a Dani pues le pego un capote aquí. Bueno, pues a lo mejor se ríe, pero si se lo hago una segunda vez y se lo hago mucho más fuerte, pues ya se encabrea un poco más y ya puede tener una posible reacción y no precisamente amigable hacia mí, pues que la vacuna pasa exactamente igual. O sea, tenemos que entender que es positivo hasta cierto extremo que tengas un efecto secundario, porque es la señal inequívoca de que tu cuerpo está reaccionando, de que ha entendido el mensaje y se está armando de anticuerpos. Explicado ilustrativamente perfecto, no sé si la manera más correcta o no, lo del capón, pero Javier, me gustaría saber también que otro de los datos más clave dentro de esta pandemia sería saber cuándo, y esto es una pregunta clave y hecha por millones de personas, ¿cuándo vamos a estar todo el mundo vacunado? Bueno, pues yo pienso que al ritmo que vamos, estrategias de vacunación aparte, hemos reaccionado bien, pero hemos reaccionado tarde. Y si a eso unes que la dispensación de vacunas pues deja muchísimo que desear, que curiosamente países que lo han gestionado de forma unilateral, pues hoy están perfectamente cubiertos. Léase Chile, por ejemplo, o léase Israel, o léase otros tantos países. La Comunidad Económica Europea, bueno, pues ha decidido en su momento negociar en bloque, pero no podemos olvidar que hay otras vacunas que son muy interesantes, como es la Sputnik 5. No sabíamos nada, salió publicado hace un mes o dos en The Lancet, donde se veía perfectamente cómo iba. Está la vacuna Janssen, que ya ha sido aprobada, que ya la vamos a recibir próximamente, pero lo bueno que tiene la vacuna Sputnik 5 es que es una vacuna que es interesante, porque una dosis contiene un virus sintético, una segunda dosis otro, es una vacuna diversa que se ha visto que es efectiva en un 96%, que es una vacuna segura, y lo más importante, que pueden proveer a Europa de bastantes millones de dosis. Y eso sería lo interesante. Al paso que vamos, si esto no avanza, bajo mi humilde punto de vista, creo que hasta noviembre y diciembre vamos a estar vacunando para poder llegar a esa inmunidad de grupo. Bueno, eres positivo porque te plantas en 2021. Hay gente que se planta en 2022. Este año para terminar rápidamente. Este año pienso que va a ser entero de vacunación. La esperanza que tenemos muchos es que en el primer trimestre, o quizá un poquito antes del 2022, salga esa vacuna
esterilizante que evite que te contagies, que es muchísimo más compleja, que la EMA con buen criterio exige muchísimo más, que es por vía nasal, que está muy cerca del cerebro, con lo cual los controles son muchísimo mayores, y esa sí es una vacuna que puede poner punto y final a la pandemia que estamos padeciendo, que es la del profesor Juanes. Javier, muchísimas gracias. A ti, Dani. Lucía, muchísimas gracias, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias a ti, Dani. Muchísimas gracias a Javier, que creo que esta información es muy necesaria porque este tema nos tiene muy preocupados. Llevamos mucho tiempo con el tema de la pandemia y creo que en ese sentido, pues Javier da unos datos pues, bastante concretos. Pues continuamos en Zona Oculta, pero lo vamos a hacer tras una pequeña pausa publicitaria. A continuación vamos a hablar de las profecías de Nostradamus y de mucho más.